Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy venimos a trabajar un nuevo concepto. En este caso, concretamente, venimos a calcular el volumen de los cuerpos de revolución, en este caso con funciones. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con esto? Si recordáis, cuando nosotros estudiábamos los distintos cuerpos de revolución en la geometría espacial básica, veíamos que existía el cilindro, el cono y la esfera, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacíamos era, nosotros encontrábamos un eje cualquiera, que en este caso podíamos ponerlo tal que aquí, y yo determinaba un punto cualquiera dentro del eje, dibujaba, en el caso del cilindro, un rectángulo, es decir, un rectángulo tal que así, y yo le hacía, en este caso, al rectángulo girar con respecto al eje, ¿vale? Es decir, hacía que el rectángulo se pusiera a girar. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que este rectángulo lo que hacía era una forma tal que así, nos quedaba otra forma tal que así, y si esto giraba lo suficientemente rápido, aquí se me formaba ese cilindro que es lo que estábamos buscando. ¿De acuerdo? En el caso del cono nos quedaba exactamente lo mismo, pero en vez de con un rectángulo, nos quedaba con un triángulo rectángulo. Es decir, una cosa tal que así. ¿Por qué? Porque ahora esto giraba con respecto aquí. ¿Y qué es lo que nos quedaba? Nos quedaba este giro, el cual arriba no había ningún tipo de giro porque estaba el vértice, pero abajo sí que se nos formaba la base del cono, la cual yo la conectaba tal que así, y se me formaba el cono. Y por último teníamos, básicamente, en este caso, la esfera, que para la esfera lo que teníamos era una semicircunferencia, ¿vale? Voy a ver si la puedo hacer medianamente bien a mano alzada. Una cosa tal que así, que si yo le decía que girase con respecto al eje, lo que se me terminaba formando era la simetría con respecto al otro lado, y aquí teníamos esa esfera final, ¿vale? Por eso es por lo que a esto lo llamábamos cuerpos de revolución, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a intentar determinar lo mismo, pero en vez de con un rectángulo, con un triángulo o con una semisfera o con un semicírculo, simplemente tener, en este caso, una función cualquiera. Es decir, yo lo que voy a hacer es básicamente voy a poner en este caso el eje X, podría hacerlo con respecto al eje Y, pero ya que trabajamos con funciones, vamos a hacerlo con respecto al eje X. La pongo tal que aquí el eje Y, esto podría trabajar también hacia la izquierda del eje Y, pero ahora simplemente, por ejemplo, lo vamos a poner así. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a determinar una función cualquiera, que pase tal que aquí, de nuevo, como siempre delimitada entre los puntos A y B, ¿vale? Siempre tengo que tener una delimitación, y voy a hacer que la función gire con respecto al eje X, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se me va a generar una superficie de revolución de esta función, ¿vale? Es decir, voy a tener al otro lado la función que debería ser la simétrica, y entre este punto y este, lo que voy a tener es ese giro que voy a tener en este caso tal que así, y aquí me ocurriría una cosa tal que así, ¿vale? De manera relativamente aproximada. Entonces, aquí se me forma una superficie de revolución, la cual me va a determinar, lógicamente, un volumen de revolución, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro objetivo es calcular, básicamente, cuánto sería el volumen dentro de nuestra superficie de revolución entre los puntos A y B. Repito que en este caso nos quedaría la función f de x tal que así. Vamos a ver un caso práctico, primero en el dibujo y después veremos cómo lo podemos calcular. ¿A qué me refiero con esto? Si venimos aquí al plano, en este caso trabajamos en 3 dimensiones, yo puedo poner, por ejemplo, la función y igual a x, o mejor dicho, f de x igual a x, es esta recta de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, como estamos trabajando en 3 dimensiones, podríamos aplicarlo a las 3 dimensiones, pero por el momento nos vamos a tener simplemente a x y a y para no liarnos. Entonces, yo ahora puedo determinar la superficie de revolución con respecto a este cuerpo. Y esto es básicamente lo que yo obtengo. Si os dais cuenta, lo que hace es esta recta gira con respecto al eje X, es decir, gira haciendo tal que así. Y crea estos círculos que, como podéis ver, son todos concéntricos respecto al eje X, ¿vale? Cada uno de estos círculos representa que avanzo una unidad. Lógicamente, cuanto más avanzo, más grande es, porque la curva va aumentando.
Entonces, ahora lo que tendría que hacer sería delimitar el volumen que quiero calcular, por ejemplo, entre el plano x igual a 0 y el plano x igual a 2, y lo que yo me quedaría este cono que tengo aquí en este caso, me queda un cono porque esta función me delimita un cono, si fuera otra función cualquiera, me delimitaría cualquier otro tipo de función. Y mi objetivo será calcular el volumen que tengo dentro de este cono, ¿de acuerdo? Por eso es por lo que se conoce como volumen de superficies de revolución, ¿vale? Volvemos a repetir, esta curva, esta recta X, en este caso, gira con respecto al eje X, tal y como lo hacíamos de normal con cualquier otro tipo de curva, como podía ser, por ejemplo, el rectángulo, el triángulo o el semicírculo, y entonces gira con respecto a este punto, con respecto a este conjunto de puntos que sería el eje X, y me determina mi superficie. Yo acoto hasta donde quiero calcularla, porque si no, lógicamente, el volumen sería infinito, porque esto se me va hasta donde me pueda imaginar. Y de esta manera puedo determinar cuánto sería en este caso. Y decimos, vale, ¿y yo eso cómo lo determino? Pues si os dais cuenta, lo que yo voy a intentar hacer es determinar cuánto ocuparía cada uno de los diferentes círculos que yo obtendría si cortara constantemente el volumen en pequeños trocitos, tal que así. Es decir, como veíamos cuando hacíamos la definición de integral definida, que calculábamos los rectángulos del área, pues en el volumen yo lo que voy a hacer es simplemente, en vez de calcular áreas con rectángulos, voy a calcular el volumen de todo el cono aplicando pequeñísimos cilindros. ¿A qué nos referimos con pequeñísimos cilindros? Yo aquí voy a cortar constantemente con diversos planos que serán unos paralelos a otros, es decir, con cilindros tal que así, constantemente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si recordáis, el volumen del cilindro era el área de la base por la altura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me ocurrirá? Que en este caso yo tendré círculos que de nuevo la altura irá variando en función a lo que tenga, en este caso, en la función, ¿vale? Es decir, precisamente en relación, porque lógicamente el cilindro que tenga aquí tendrá una menor área de la base que el cilindro que tenga aquí, porque aquí está más alto. Recordad que giro con respecto a este eje, ¿vale? Entonces, el primer cilindro, la base 1 será, como siempre, pi por el radio 1 al cuadrado, ¿vale? Recordad que estamos trabajando con diferentes cilindros. Entonces, será pi por... ¿Y cuánto vale el radio de ese cilindro? Pues la distancia que haya desde el eje hasta la función. Es decir, pi por f, en este caso, de x1, el primer punto, x1 al cuadrado, ¿vale? Esta sería el área de la base 1. ¿Y cuánto sería el volumen 1? Si yo lo que estoy haciendo es hacer muchísimos cilindros muy poco a poco, uno detrás de otro, si os dais cuenta, aquí recordamos la definición que teníamos de el cálculo del área en una integral definida. Yo lo que hacía era defino todo el trozo en trozos muy pequeñitos, x0, x1, x2, y la distancia entre x0 y x1 la llamaba diferencial de x, que era muy cercana a 0. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que hacía era acercarme muy poquito a cada uno de ellos, pero nunca llegaba a 0. Como ese límite cuando veíamos que tendíamos a un valor nulo, pues en este caso lo mismo, pero simplemente con cada uno de los trocitos, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que la altura del cilindro será ese diferencial de x. Lo único que en vez de tenerlo el cilindro así, como lo solemos conocer, lo tendremos al revés. Es decir, el cilindro tendrá que así, esto nos quedará aquí así, y aquí tendremos la base que hemos dicho que era pi por la función en ese punto al cuadrado, y esta altura que será el diferencial de x. Por tanto, nos quedaría que esto sería pi por f de x1 al cuadrado por diferencial de x. Si me voy al siguiente, al que pegue en x2 tendré que la base, en este caso la base de x2 será de nuevo pi por r de x, en este caso de x2, y me quedaría pi por la función en x2. Es decir, en este punto de aquí, en este punto, que aquí esto era x1 y esto es x2, en este punto el radio no será exactamente el mismo que antes, sino que será el del punto de al lado. Por tanto, tendré f de x2 al cuadrado. Y por tanto, el volumen en x2 será pi por f de x2 al cuadrado, y la altura sí que será la misma, porque lo que estaré haciendo será concatenar
un cilindro con otro, esos cilindros diferencialmente, ¿vale? Haceos a la idea de que lo que cogéis son monedas de distintos tamaños y las ponéis una detrás de otra. Es decir, primero pongo una moneda que es muy delgadita, ¿vale? Después pongo otra moneda que es muy delgadita. Después pongo otra moneda que es muy delgadita. Y así consecutivamente. Entonces, si quisierais sacar el volumen de toda esa pila, lo que tendríais que hacer sería sumar el volumen de todas las monedas. Y como cada una de ellas tiene una altura, porque son de diferente amplitud, tendré que multiplicar por es decir, el radio de la base de cada una de ellas será en este caso la función justo en ese punto. ¿Cuál es la diferencia? Que con el término de las monedas, la altura de las monedas también es distinta. ¿Por qué? El grosor de cada una de ellas es diferente, pero en nuestro caso el grosor es siempre el mismo, que es ese diferencial de x, ¿vale? Por tanto, si yo repito este proceso n veces hasta que llegue al final, hasta que llegue al último cilindro, que sería justo el que tengo aquí, ¿qué me quedará? Pues que en xn tendré básicamente la base en n, que será pi por el radio enésimo al cuadrado, y esto será pi por f en x sub n al cuadrado. Y por tanto el volumen sub n será pi por, aquí me falta el diferencial, pi por f al cuadrado de x sub n por el diferencial de x, ¿vale? Y ahora me ocurre exactamente lo mismo que me ocurría cuando tenía que calcular el área. Si yo quiero calcular el volumen total, que lo voy a poner por aquí, si quiero calcular el volumen total de la superficie de revolución, lo que me quedará será que tendré que el volumen total será la suma de los diferentes volúmenes, es decir, V1 más V2 más hasta V sub n, ¿de acuerdo? Y si ahora yo veo cada uno de ellos, pues será V1, habíamos dicho que era pi por f de x1 al cuadrado por diferencial de x, más pi por f de x2 al cuadrado por diferencial de x, más hasta pi por f de x sub n al cuadrado por diferencial de x. ¿Y aquí qué tengo en común? Tengo en común el pi y el diferencial de x, es decir, que me quedaría básicamente pi por diferencial de x y f al cuadrado de x1 más f al cuadrado de x2 más hasta f al cuadrado de xn. Y si os fijáis, esto es la suma de las diferentes funciones de todos los valores desde x1 hasta xn, es decir, de todos los valores de las funciones, de todo el valor de la función, que básicamente me quedaría lo que ya hemos definido como la integral de pi por la función al cuadrado y por el diferencial de x, entre el punto inicial y el punto final, ¿vale? Y esta sería básicamente la manera de calcular el volumen, en este caso, de mi término, ¿de acuerdo? Esta es la idea que nosotros tenemos para calcular el volumen de los cuerpos de revolución. Ese pi por la función al cuadrado, porque es la altura de cada uno de ellos, y por el diferencial de x, porque es lo que yo voy avanzando en cada uno de los términos. Y voy sumando todos los diferentes cilindros desde que empiezo hasta que acabo. Entonces, esta es la manera en la que yo puedo calcular ese volumen. Vamos a ver un ejemplo para que veáis cómo funciona. Es decir, yo ahora vengo aquí, voy a borrar toda esta parte para tener un poquito de hueco. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Recuerdo que el volumen es la integral de pi por la función al cuadrado diferencial de x. En este caso voy a calcular, por ejemplo, el volumen de la función f de x igual a x entre, en el intervalo 0, 2, por ejemplo, ¿vale? Para que me queden las operaciones sencillas. Entonces, ¿qué tendré? Tendré que el volumen será la integral de pi por la función al cuadrado, es decir, de x al cuadrado diferencial de x, entre 0 y 2. Y ahora simplemente integro esto. ¿Cuánto me quedará? Esto es pi por x al cubo entre 3, definido entre 0 y 2, ¿vale? O entre 2 y 0. Y esto me quedaría pi por 2 al cubo entre 3 menos pi por 0 al cubo entre 3. Este término se me va y me quedaría 8 pi tercios, en este caso unidades cúbicas de volumen. Este sería el volumen que yo tendría determinado en mi cilindro, el cilindro que lo tengo aquí, este cilindro naranja que se corta por el plano x igual a 0 y x igual a 2, el volumen, perdón, de este cono, no de este cilindro, porque lo que hago es sumar los diferentes cilindros, pero por el tipo de función que tengo en este caso, me queda un cono. Simplemente si yo tuviera otro tipo
de función, pues tendría una forma geométrica distinta. Pero la aplicación es exactamente la misma. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta es la idea que nosotros tenemos dentro de lo que se consideran los volúmenes de revolución de distintas funciones. Lo que nos permite con esto es que yo puedo calcular absolutamente, sea cual sea la función, automáticamente el volumen del cuerpo de revolución de dicha función. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante porque es una aplicación muy práctica que podemos hacer y que nos puede servir para determinar este tipo de conceptos. Mucho cuidado con esto porque es un concepto totalmente nuevo que no hemos trabajado hasta el momento, pero como podéis ver, una vez sabemos que simplemente yo aplico esta fórmula y lo obtengo directamente, lo importante que es determinar de dónde proviene esta expresión, ya hemos visto cómo es. Y por lo demás simplemente es aplicar esa integral que, a no ser que la curva que nos den sea muy complicada, va a ser relativamente sencilla. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.